Hola, hoy nos metemos de lleno a una pregunta médica que, fíjate, parece sencilla, pero es bien compleja. Después de un sangrado gastrointestinal, ¿cuándo se puede volver a comer sin riesgo? Hola, sí, es una pregunta crucial. Tenemos un artículo de revisión científica que analiza justo eso, la evidencia que hay. Y bueno, nuestra misión hoy es entender por qué hay tanto debate y qué dicen los estudios más nuevos. Exacto. Es que es un balance. Delicado, ¿no? Por un lado tienes el miedo de que si el paciente come muy pronto, pues vuelva a sangrar. Claro. Pero por otro sabemos que la nutrición ayuda muchísimo a la recuperación. Y además puede acortar la estancia en el hospital. Mm, Vamos a ver cómo ha cambiado la cosa, cómo se intenta pasar de lo que se hacía por costumbre a lo que dice la ciencia. Aunque, como veremos, todavía hay preguntas en el aire. ok, perfecto. A ver, primero un poco de contexto rápido. ¿Qué es exactamente un sangrado gastrointestinal o GI? Pues básicamente es un sangrado que puede ocurrir en cualquier parte del tubo digestivo, desde el esófago hasta el recto. Y se clasifica como superior o inferior usando el ligamento de Treitz como la división, ¿no? Justo. Ese ligamento marca la frontera. Para darnos una idea de qué tan común es, en Estados Unidos, por ejemplo, el sangrado superior lleva a unas 67 hospitalizaciones por cada 100,000 personas al año. ¿Bastantes? Sí, y el inferior a unas 36 por 100,000. Y obvio, no todos los sangrados son iguales. Claro, me imagino que depende de la causa de qué tan fuerte sea. Correcto. La causa, la gravedad y sobre todo, el riesgo de que vuelva a sangrar. Eso es lo que guía todo el manejo. ¿Y cómo se mide ese riesgo? Hay escalas, ¿sabes? Como la de Glasgow-Blatchford para el sangrado de arriba o la de Oakland para el de abajo. Ayudan a ver quiénes tienen bajo riesgo. Ajá. Pero la verdad, la mayoría de los pacientes necesitan una endoscopía para ver bien qué está pasando y muchas veces para tratarlo ahí mismo, para detener el sangrado. La hemostasia endoscópica que mencionabas. Esa mera. Y aquí llegamos al meollo del asunto de hoy. Ya que controlaste el sangrado inicial, ¿cuándo le das de comer al paciente? Bueno, aquí es donde la respuesta se complica, porque varía un montón según el riesgo. A ver. Mira, para los sangrados que se consideran de bajo riesgo, piensa en erosiones superficiales en el estómago, gastritis, los desgarros de Mallory-Weiss, Esos quedan por vomitar mucho, ¿no? esos mismos, o esofagitis, angiodisplasias, que son como vasitos raros, o la gran mayoría de los sangrados de abajo. Para todos esos, la recomendación hoy es darle de comer casi de inmediato. Así de rápido. ¿Sí? Porque son lesiones que normalmente se resuelven solas. No suelen dar más lata. Ok. Pero, ¿y si no es de bajo riesgo? Pienso en las úlceras, las famosas úlceras gástricas o duodenales. Ahí sí, ahí la cosa cambia. Sobre todo si tienen alto riesgo de volver a sangrar. Y para eso usamos la clasificación de Forrest. Cierto, la clasificación de Forrest. ¿No recuerdas rápido qué es? Claro, es una forma de clasificar lo que ve el endoscopista en la úlcera. El aspecto visual nos dice qué tan probable es que resangre. Ajá. Muy simplificado. Si ves sangrado activo, así como un chorrito o como si estuviera llorando sangre, eso es Forrest E y A, o si ves un vaso sanguíneo ahí expuesto o un coágulo pegado, Forrest ID, esos son de alto riesgo. Mucho riesgo. Ok. En cambio, si solo ves una manchita oscura o la base de la úlcera ya está limpia, Forrest IC y 3, el riesgo es bajo. Entendido. Entonces, recapitulando. Úlcera Forrest IC o 3, bajo riesgo. Le puedes dar de comer prácticamente después de la endoscopía. Dieta normal. Perfecto. El debate real, y donde se enfoca mucho este artículo, es qué hacer con las de alto riesgo, las Forrest I hasta IB. Y también con otro caso especial, el sangrado por varices en el esófago o estómago. Varices. Comunes en gente con problemas del hígado, ¿cierto? Exacto, con cirrosis avanzada, por ejemplo. Forrest A a I, B. Dices que antes se les dejaba sin comer, en ayuno total, ¿por cuánto tiempo? Uf, pues por bastante. Típicamente eran 48 a 72 horas, 2 o 3 días sin probar bocado. NPO, nada por vía oral. ¡Wow! ¿Y por qué tanto? ¿Cuál era la lógica?
Pues la idea principal era, como decíamos, minimizar el riesgo de resangrado. Se pensaba que ese reposo del estómago ayudaba a que la úlcera empezara a cicatrizar. Tenía sentido. Y había otra razón muy práctica. Si el paciente volvía a sangrar y necesitabas hacer otra endoscopía rápido o incluso cirugía, pues era mejor que tuviera el estómago vacío. Más fácil ver y menos riesgo de que aspirara contenido a los pulmones. Argumentos que suenan lógicos, sí, pero el artículo como que cuestiona esas bases, ¿no? La evidencia actual como que las ha ido debilitando. Eran principalmente tres. A ver, ¿cuáles eran? La primera, controlar el pH del estómago. Se creía que si no comías, producías menos ácido, y un ambiente menos ácido, un pH más alto, es mejor para que se formen coágulos estables. Ok. Pero hoy el tratamiento estándar para estas úlceras de alto riesgo incluye medicamentos superpotentes para reducir el ácido. Los inhibidores de la bomba de protones, los IBP, como el omeprazol. Los famosos prazoles. Esos. Y se dan a dosis altas por vena. Son tan efectivos subiendo el pH que el efecto extra que pudiera tener el ayuno, pues probablemente es mínimo. El artículo dice que esta razón ya es medio anticuada, ¿sabes? Entiendo. O sea, ya tenemos herramientas mejores para controlar el ácido. ¿Cuál era la segunda razón? La segunda era el miedo a las fuerzas de cizallamiento. ¿Cómo? ¿Que la comida raspara? Algo así. El temor era que los alimentos sólidos o incluso el roce de una sonda pudieran desprender el coágulo que se estaba formando, o los clips o las ligas que se pusieron en la endoscopía. Pero la evidencia actual tampoco apoya que esto sea un riesgo real importante para las úlceras. Quizá un poco más relevante para las varices ligadas, donde sí se reporta a veces dificultad para tragar sólidos al principio, pero no tanto por desprender la liga. Interesante. ¿Y la tercera? La tercera tenía que ver con el flujo de sangre al área del estómago e intestinos, el flujo esplácnico. Ok. Se pensaba que al comer llegaba más sangre a esa zona y que ese aumento de flujo y presión, sobre todo en las varices, podía aumentar el riesgo de que volvieran a sangrar. También suena lógico a primera vista. Sí, pero hoy, para las varices, usamos medicamentos vasoconstrictores que justo contrarrestan ese aumento de flujo. Y fíjate qué curioso, algunos estudios hasta sugieren que la nutrición enteral, o sea, alimentar por sonda, podría mejorar el flujo sanguíneo a la mucosa del estómago y ayudar a prevenir otro tipo de úlceras, las de estrés. Varia. O sea que hasta podría ser beneficioso en cierto sentido. Qué interesante cómo se desmontan esas ideas iniciales. Totalmente. La fisiología es compleja. Entonces, si la teoría ya no sostiene tan firmemente el ayuno largo, ¿qué pasó cuando se hicieron estudios comparando directamente comer pronto versus comer tarde en pacientes con úlceras de alto riesgo? Pues ahí la cosa se pone más interesante, porque los resultados, digamos que no van todos en la misma dirección. El artículo revisa varios estudios clave. A ver, cuéntanos. Hay estudios más viejitos, de los 90s y principios de los 2000, como los de Hepworth, de Ledingen, Koch-Batten. Ajá. Estos estudios, aunque usaron tratamientos que hoy ya no son el estándar, IBP a dosis más bajas, técnicas de endoscopía quizás no tan avanzadas, encontraron algo bastante consistente. Empezar a comer antes, ya fuera dieta normal, luego, o líquidos a las 6 horas, no parecía aumentar el riesgo de que volvieran a sangrar, comparado con esperar 24 horas o hasta 3 días. O sea, comer antes no era más peligroso en esos estudios. Exacto. Y además encontraron otra cosa muy importante. Los pacientes que comían antes se iban antes del hospital. La estancia hospitalaria era significativamente más corta. Claro, y eso es importante, el tiempo en el hospital. Menos costos, menos riesgos de otras cosas. Importantísimo. Así que hasta ahí parecía que la balanza se inclinaba hacia comer antes. Parecía. Pero Pero llegó un estudio más reciente, de Gong, en 2020. Fue un estudio grande, bien diseñado en teoría, que comparó empezar a comer a las 24 horas contra esperar a las 48 horas, en pacientes con úlceras de alto riesgo, incluyendo las que estaban sangrando activamente en la endoscopia. Forest IA. ok. ¿Y qué encontró?
Pues encontró que no pudo demostrar que empezar a las 24 horas fuera no inferior, o sea, igual de seguro que esperar a las 48 horas, en cuanto al riesgo de resangrado en los primeros 7 días. De hecho, hubo un poquito más de resangrado en el grupo que comió a las 24 horas, un 7.9% contra un 4.0%. ¡Ay! Eso sí que complica las cosas. Parece ir en contra de lo anterior. ¿Cómo interpreta el artículo este resultado? ¿Significa que siempre hay que esperar 48 horas? No necesariamente. El artículo y otros análisis que se han hecho de ese estudio de Gong señalan varios detallitos, varios peros importantes que hacen difícil sacar esa conclusión tan directa. ¿Cómo cuáles? Pues mira, por ejemplo, parece que el tiempo que les dieron IVP por vena a dosis altas fue más corto en el grupo que comió a las 24 horas. Luego, cuando les cambiaron a IVP por boca, usaron dosis más bajas de las que se recomiendan hoy para alto riesgo. Ok, eso puede influir. También, usaron mayormente una sola técnica para parar el sangrado, en la endoscopia, coagulación, cuando hoy se prefiere usar una combinación de técnicas, por ejemplo, inyectar algo y poner clips o usar calor, porque es más efectivo. Claro, la terapia combinada. Exacto. Además, incluyeron pacientes con Forest IA, que son los de más alto riesgo y que otros estudios a veces excluían. Y para añadir más confusión, aunque hubo un poquito más de resangrado a los 7 días, la mortalidad a los 30 días fue menor en el grupo que comió a las 24 horas, aunque las muertes no fueron directamente por el sangrado. ¡Qué enredo! O sea, muchos factores que hacen difícil decir, fue por comer a las 24 horas. Sobre todo si pensamos en cómo se trata hoy, con los mejores medicamentos y técnicas. Justo, esa es la clave. El tratamiento ha mejorado tanto que comparar estudios viejos con nuevos es complicado. Lo que sí es consistente en casi todos, incluido el de Gong, es que nadie reportó que el hecho de haber comido complicara hacer otra endoscopía si era necesaria. Eso es bueno saberlo. Y el beneficio de acortar la estancia hospitalaria que se vio en los estudios previos a Gong, pues ahí está. Dejemos tantito las úlceras y vayamos al otro escenario de alto riesgo. Las varices esofágicas sangrantes, en pacientes con cirrosis. Históricamente se decía que el riesgo de que volvieran a sangrar pronto era altísimo, ¿no? ¿Qué sabemos sobre comer pronto en estos casos? Aquí la historia es quizá todavía más dramática en cuanto al cambio. Sí. Sí, hay un estudio antiguo, clave, también de Ledingen, pero de 1997, que comparó dar nutrición por sonda temprano contra el ayuno. Y ese estudio lo pararon antes de terminar. ¿Por qué? Porque les preocupó que la alimentación temprana pudiera estar causando daño. Hubo numéricamente más resangrados en ese grupo, pero, y este es un gran pero, A ver. ese estudio se hizo antes de que se usara de forma estándar la combinación que usamos hoy. Tratamiento endoscópico, generalmente ligar las varices con bandas, más medicamentos vasoconstrictores para bajar la presión en las varices, más antibióticos porque las infecciones aumentan el riesgo de sangrado. O sea, un mundo completamente diferente en cuanto al tratamiento. Totalmente distinto. El manejo actual es mucho, mucho más efectivo. ¿Y qué pasó cuando se hicieron estudios con el tratamiento moderno? Pues los resultados son sorprendentes. Hay 3 estudios más recientes después de 2015, Low, Goda, Sidhu, que sí usaron el manejo actual. Compararon empezar a dar líquidos claros tan pronto como a las 4 horas. 4 horas. Sí, o incluso uno, el de Sidhu, probó líquidos a la hora y sólidos a las 4 horas, contra esperar las típicas 48 horas o ir más despacio. ¿Y qué encontraron? De forma súper consistente, los 3 estudios encontraron que no hubo diferencias importantes en cuanto volvían a sangrar. De hecho, 2 de ellos reportaron tasas de hemostasia del 100% a los 5 días. O sea, 0 resangrados en ese periodo. 0. Pero si antes se hablaba hasta de un 40% de resangrado. Exacto. Es un cambio brutal. Y además, ¿Qué más? la estancia en el hospital fue significativamente más corta en los que comieron antes. Wow. Y el estudio de Sidhu hasta encontró que los que comieron antes tuvieron mejor ingesta de calorías y proteínas y,
En un análisis extra, tuvieron menos infecciones durante la hospitalización. De verdad que es impresionante. Pasar de un riesgo altísimo a casi 0 resangrados en los estudios recientes. ¿Cómo se explica eso? ¿Los pacientes eran distintos? Una es esa, que quizás los pacientes incluidos en los estudios nuevos eran menos graves, ¿no? Gente que ya estaba lo suficientemente bien como para poder comer. Podría ser. O la otra, que parece más probable, es que la combinación del tratamiento moderno, ligadura plus vasoconstrictores plus antibióticos, es tan buena que simplemente ha reducido drásticamente ese riesgo de resangrado temprano que veíamos antes. Tiene mucho sentido. La medicina avanza. Sí. Hay que decir que la mayoría eran pacientes con cirrosis no tan avanzada, Child-Pugh B. Quizás en los más graves Child-Pugh C habría que ser más cautelosos, pero el cambio es innegable. ¿Ok? ¿Y el artículo dice algo rápido sobre otros tipos de sangrado? ¿Mencionaste las úlceras por estrés o el sangrado de la parte baja? Sí, los toca brevemente. Las úlceras por estrés que les dan a pacientes muy graves en terapia intensiva por falta de riego al estómago. Si sangran, pues se manejan parecido a las úlceras normales. No hay estudios específicos sobre cuándo realimentar después de que sangraron, pero sí se sabe que darles nutrición por sonda pronto en la UCI ayuda a prevenir que aparezcan. Interesante la nutrición como prevención ahí. Exacto. Y en cuanto al sangrado de abajo, del colon, recto, etc., dice que rara vez es necesario dejar al paciente sin comer por mucho tiempo. Las causas más comunes, divertículos, hemorroides, pólipos, no suelen empeorar porque el paciente coma. Si se les deja en ayuno, suele ser para poder hacerles una colonoscopia con el intestino limpio. Pero no hay estudios grandes sobre cuál es el mejor momento para reiniciar la dieta. Vale. Entonces, si juntamos todo esto, ¿cuáles serían los argumentos fuertes a favor de alimentar después de un sangrado GI? Pues, resumiendo lo que hemos visto, los puntos claves son: primero, la posibilidad real de acortar la estancia en el hospital, y eso implica menos costos y menos riesgos asociados a estar hospitalizado. Fundamental. Segundo, la posible reducción del riesgo de infecciones que se agarran en el hospital, como sugirió ese estudio en varices. Ujú. Tercero, y muy importante, evitar los efectos malos del ayuno prolongado, sobre todo en pacientes que ya están débiles, desnutridos o con enfermedad del hígado avanzada. Dejarlos sin comer los empeora. Claro, los debilita más. Cuarto, reconocer que los tratamientos que tenemos hoy son mucho mejores que los de antes. Los riesgos que antes justificaban el ayuno quizás ya no son tan grandes. La ecuación riesgo-beneficio ha cambiado. Totalmente. Y quinto, que incluso la propia comida podría tener un efecto bueno directo sobre la cicatrización del intestino al mejorar el flujo sanguíneo. Muy bien. Argumentos sólidos. Llegamos entonces al punto crucial. Después de revisar toda esta evidencia, que a veces apunta para un lado y a veces para otro, ¿qué recomienda finalmente el artículo? ¿Cuándo comer? El artículo propone un enfoque práctico basado en el riesgo que se dé en la endoscopía. A ver, Para los sangrados de bajo riesgo, o sea, erosiones, gastritis, Mallory Weiss, esofagitis, angiodisplasias, úlceras Forest 2C y 3, y la mayoría de los sangrados de abajo. Aquí es bastante claro: reanudar la alimentación normal inmediatamente después de la endoscopía. El riesgo es bajo, no hay por qué esperar. ok, eso está claro. ¿Y para los complicados? Faltan estudios grandes que usen consistentemente los tratamientos óptimos de hoy, terapia combinada plus IVP dosis alta 72 horas, el artículo se muestra cauteloso. ¿Cauteloso? ¿Qué significa eso? Sugiere que por ahora, mientras no haya más evidencia fuerte, probablemente lo más prudente sea mantener a estos pacientes sin comer NPO por 1 o 2 días después de pararles el sangrado en la endoscopía. O sea, esperar un poco todavía. Sí, es una postura de precaución, esperando estudios más definitivos que confirmen que es seguro comer antes con las terapias modernas. Entendido. ¿Y para las varices esofágicas? Para las varices esofágicas sangrantes, asumiendo que se trataron con el estándar actual, ligadura plus vasoconstrictores plus antibióticos, si el paciente está estable y puede comer, la conclusión es que probablemente se puede empezar con líquidos claros inmediatamente después del procedimiento. Inmediatamente.
Qué diferencia con lo de antes. Sí, aunque dicen que todavía falta estudiar cuál es el mejor momento para pasar a dieta blanda o normal, pero enfatizan que no debería retrasarse más allá de 48-72 horas. Fascinante. Es increíble ver cómo la medicina va cambiando con la nueva evidencia, aunque queden estas áreas grises, ¿no? Al final parece que la clave es evaluar muy bien el riesgo de cada paciente, caso por caso. Totalmente. Y entender que las mejoras en los tratamientos lo cambian todo. Cambian esa ecuación de riesgo-beneficio de la que hablábamos. Lo que antes era una precaución súper necesaria, hoy quizá ya no lo es tanto, o hasta podría ser contraproducente. Entonces, ¿qué nos deja esta exploración? Pues creo que nos muestra la complejidad enorme detrás de una decisión que podría parecer muy simple, ¿no? No es nada más, ¿le doy de comer o no? Es entender toda la ciencia, cómo ha evolucionado y la evidencia, que a veces no es perfecta, que hay detrás. Exacto. Y fíjate, eso nos deja con una pregunta interesante para pensar. A ver, Si los tratamientos modernos han bajado tanto el riesgo de que alguien vuelva a sangrar, sobre todo en varices, pero también en úlceras, si se tratan óptimamente, comparado con cuando se inventaron los protocolos de ayuno, ¿qué tanto de la precaución que todavía tenemos hoy, especialmente con las úlceras de alto riesgo, es por, digamos, por inercia, por seguir haciendo lo que se hacía antes? ¿Y qué tanto está realmente justificado por evidencia fuerte y actual? Buena pregunta. Y en la práctica, ¿cómo le hacen los médicos para equilibrar esos riesgos teóricos que quedan, que a veces se basan en estudios con limitaciones, contra los beneficios que sí parecen demostrados de que la gente coma antes y se vaya más rápido a su casa? Es el dilema constante de la medicina basada en evidencia, ¿no? Poner en la balanza lo nuevo y lo viejo, el riesgo y el beneficio para ese paciente en particular.